Imagina un escenario tenso en el que las aguas del Pacífico se convierten en el tablero de un juego estratégico, de dimensiones internacionales. Estados Unidos y Filipinas, en una maniobra audaz, simulan una invasión china cerca de Taiwán. ¿Qué motivaciones se esconden detrás de esta arriesgada jugada geopolítica? ¿Qué implicaciones podría tener este juego de poder en la región y más allá? Adéntrate en el intrigante mundo de las relaciones internacionales contemporáneas y descubre cómo un movimiento aparentemente provocador puede tener ramificaciones que cambien el equilibrio de poder global. Antes de empezar, recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún contenido de este tipo. Sin más que decir, empecemos. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y Filipinas han realizado este lunes un simulacro de invasión por parte de China cerca de Taiwán en una serie de maniobras militares conjuntas llevadas a cabo frente a la costa del noroeste filipino. Miles de efectivos se han sumado a las maniobras, que tienen lugar ante un repunte de la tensión entre China y Filipinas en las aguas en disputa del Mar de China Meridional, donde se han registrado recientemente varios incidentes entre buques de la Guardia Costera de ambos países. Las maniobras incluyen ejercicios en tierra, mar y aire, con la vista puesta en una posible confrontación en la zona, especialmente en relación con el Bajo de Masinloc y el Banco de Arena Second Thomas, situado en las Islas Spratly, según informaciones del diario Philippine Daily Inquirer. El general del ejército estadounidense Michael Cederholm ha señalado que estas maniobras tienen como objetivo prepararse para lo peor y garantizar la seguridad de una zona marítima de vital importancia. Está diseñado para repeler una invasión, ha incidido. Taiwán ha sido históricamente un territorio sujeto al dominio de diferentes potencias. Desde 1680 hasta 1890, la isla estuvo bajo control de China durante la dinastía Qin. Sin embargo, después de la derrota china en la Primera Guerra Sino-Japonesa en 1890, Taiwán pasó a estar bajo dominio japonés durante aproximadamente 50 años. Es importante destacar el contexto de la Guerra Civil China, que se desarrolló en dos fases principales, antes y después de la Segunda Guerra Mundial. Iniciada en 1927, esta guerra enfrentó principalmente al Partido Comunista Chino y al Kuomintang, o Partido Nacionalista Chino. La invasión japonesa de China en 1937 condujo a una alianza temporal entre estos dos partidos. Sin embargo, las brutalidades sufridas por los chinos durante la ocupación japonesa fueron difíciles de describir, con estimaciones de entre 10 y 20 millones de muertes directas o indirectas debido a la guerra y sus atrocidades. Tras la rendición de Japón en 1945, la isla de Taiwán cambió de manos nuevamente, esta vez pasando a China con el consentimiento de Estados Unidos y el Reino Unido. En ese momento, China no poseía el mismo poder económico, político y militar que tiene actualmente y estaba bajo la influencia de las superpotencias. Sin embargo, el control de Taiwán por parte de China fue breve, ya que poco después de la Segunda Guerra Mundial, China se sumergió en la segunda fase de su violenta guerra civil entre los republicanos nacionalistas liderados por Chiang Kai-shek y los comunistas liderados por Mao Zedong. En 1949, los comunistas obtuvieron la victoria y el 1 de octubre de ese año, Mao Zedong proclamó el establecimiento de la República Popular China. Tras esta victoria, Mao y los comunistas tomaron el poder, obligando a los nacionalistas a huir a Taiwán, donde establecieron su propio gobierno con Taipei como capital. Chiang Kai-shek se presentó como la única autoridad legítima de China, y muchos chinos que huían del comunismo se establecieron en Taiwán, convirtiéndose en taiwaneses. Este grupo, conocido como chinos continentales, dominó la política taiwanesa durante años. A pesar de representar solo el 14% de la población en ese momento, la historia tiene varios giros. En los años 70, el comunismo en China se alejó del modelo soviético, lo que llevó a un acercamiento entre China continental y Occidente. En 1971, la ONU transfirió el reconocimiento de Taiwán a Beijing como el único gobierno chino. Aunque solo 12 países reconocen oficialmente a Taiwán como una nación soberana, Estados Unidos mantuvo una política de ambigüedad estratégica, manteniendo relaciones oficiales con China, pero también vendiendo armas a Taiwán en caso de cualquier ataque de China comunista a la isla. China ha propuesto una fórmula de un país, dos sistemas para la unificación con Taiwán, similar al modelo implementado en Hong Kong. Sin embargo, la reintegración de la isla ha sido un tema complejo y delicado, ya que implica consideraciones políticas, económicas y estratégicas a nivel mundial. Sin embargo, la negativa de Taiwán no implica la inexistencia de relaciones entre el gobierno taiwanés y el chino.
De hecho, el partido político que gobernó Taipei durante 38 años, el Kuomintang, siempre mantuvo una relación estrecha y relativamente amistosa con China, buscando preservar la paz. Sin embargo, en el año 2000, el Partido Progresista Democrático ganó las elecciones democráticas, abogando abiertamente por distanciarse de China. Aunque en 2008 se mejoraron las relaciones con China, la elección de Tsai Ing-wen del PPD en 2016 y su reelección en 2020 representaron un revés para las aspiraciones de unificación. El gobierno taiwanés actual afirma su independencia, con más del 60% de la población identificándose como taiwanesa en lugar de China. Vale la pena mencionar la visita de Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, a Taiwán el 2 de agosto de 2022, la cual generó tensiones. Pocas horas después de su partida, 27 aviones de combate chinos volaron sobre territorio taiwanés, activando las alarmas de defensa de la isla. Taiwán movilizó su propia flota aérea y sistemas de defensa en respuesta, incluso disparando bengalas para disuadir drones militares chinos. En ese momento, se temía que la visita de Pelosi desencadenara un conflicto armado entre China y Taiwán, especialmente dado el contexto político mundial tenso debido al conflicto entre Rusia y Ucrania. Sin embargo, un nuevo desarrollo surgió cuando Lai Ching-te ganó la presidencia de Taiwán el 13 de enero de 2024. Lai es un candidato peculiar, a veces adoptando una postura agresiva hacia China y otras veces no tanto. Ha expresado su compromiso tanto con la defensa de Taiwán como con el mantenimiento de la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán, mostrando disposición para entablar un diálogo con China bajo ciertas condiciones. Antes de las elecciones, China describió a Lai como un separatista peligroso y afirmó que los resultados no cambiarían la tendencia inevitable hacia la reunificación. China ha intensificado su presión sobre Taiwán en los últimos años, con un aumento significativo en las maniobras militares alrededor de la isla. La brecha en el poder militar entre China y Taiwán es enorme, lo que hace que Taiwán dependa en gran medida del apoyo estadounidense para su defensa. Taiwán forma parte de lo que los expertos denominan la primera cadena de islas, una barrera geográfica que se extiende desde el sur de Japón, pasa por Taiwán y Filipinas, hasta llegar al Mar del Sur de China. Este concepto, relacionado con la Guerra Fría, fue explicado por Seno Leoni, un especialista en relaciones internacionales, defensa y la relación entre China y Occidente en el King's College de Londres. Los territorios ubicados en esta cadena de islas son aliados de Estados Unidos y son cruciales para su política exterior. Si Taiwán fuese parte de China, varios expertos occidentales sugieren que esto permitiría al gigante asiático proyectar más su poder en la región del Pacífico e incluso amenazar bases militares estadounidenses como las de Guam y Hawái. Es difícil prever si Estados Unidos podría mantener una guerra con China en esa zona, ya que dependería de sus flotas navales y de unas pocas bases asiáticas al alcance de los misiles chinos. Una guerra prolongada favorecería probablemente a China, dada la cercanía geográfica del conflicto. Sin embargo, todo esto depende de si Taiwán podría resistir el ataque el tiempo suficiente para que Estados Unidos tome una decisión y se movilice. Las consecuencias de que Taiwán caiga en manos chinas no serían solo tácticas y políticas, sino también comerciales, y tendrían repercusiones mundiales. Taiwán, además de ser la 21ª potencia económica mundial en términos de PIB, lidera la industria de semiconductores, ocupando el 60% del mercado. La Taiwan Semiconductor Manufacturing Company controla la mitad del mercado mundial de semiconductores y es proveedora de empresas como Apple, Nvidia, AMD, Qualcomm, entre otras. La caída de esta industria en una posible guerra con China desencadenaría una crisis mundial. Se teoriza que en caso de que China tome Taiwán con éxito, Estados Unidos podría optar por destruir las fábricas de semiconductores en Taiwán para evitar que China se beneficie de esta ventaja económica e industrial. Todo esto podría provocar una crisis económica a nivel global. La tensión entre Taiwán y China ha alcanzado niveles alarmantes, y algunos expertos sugieren que el inicio de una invasión a Taiwán podría ocurrir este año 2024 o a principios del siguiente. Y con esto llegamos al final, espero que este contenido te sirva de ayuda. No olvides romper el botón de me gusta y suscribirte a nuestro canal. Hasta la próxima.